Arnoldo Cuellar, Temoris Greco, buenas tardes. Vamos a aprovechar que todavía no llega Arturo para poder echarle luego carrilla cuando llegue, de que llegó tarde. Arnoldo, ¿puesto para ello? No, bueno, yo ya me estaba acostumbrando a que Arturo estuviera por aquí siempre y puntual, y pues ya, otro baño de realidad. Caray. Oye, pero no es Arturo, ¿no? ¿Es Federico Anaya? Ah, sí es cierto, sí es cierto. Sí. Híjole, Arnoldo, claro, hoy toca a Federico Anaya, que ya está aquí puesto a las 2 de la tarde en punto. Federico Anaya Gallardo. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, saludos compañeros, don Arnoldo, don Temoris. Hola, Federico, bienvenido y bueno, pues entras a reemplazar al alumno díscolo que se nos escapa. Sí, Y vamos a tener opiniones jurídicas fundadas, ahora sí nada de que... Ya era tiempo, porque puro choro y puro que yo creo y yo considero. Por eso Federico va a estar aquí metiendo orden en lo que digamos. Por favor, jovencitos estos, pues, ¿qué creemos? Hay que recordar que el derecho es superestructural, decían los marxistas. Sí, muy bien dicho. Dale. Temoris, ya se pusieron aquí muy serios. No, sí, ya. ¿Qué es eso de lo superestructural, Temoris? A ver, Pues tú que le sabes a todo eso. no sé. Le voy a preguntar a mi amiga que ve la casa de los famosos para que me lo aclare, porque no lo tengo. ¿Qué es esa onda de lo superestructural, Federico Anaya Gallardo? Bueno, si las relaciones materiales son lo importante, y que en realidad no son económicas, son sociales, entonces todo lo demás, cultura y derecho, y yo creo que derecho hasta el mero final, es simplemente un accesorio. Y entonces, si quieres hacer derecho crítico, te tienes que preguntar cuáles son los intereses reales que están detrás de cada una de las partes. Pero casi ningún abogado hace eso. Entonces, bueno. Federico, entonces el derecho en sí es que son esencialistas los abogados, nos quieren hacer creer que ahí está la neta del planeta. Y que Dios escribe las leyes, en el fondo. Ajá. ¿Y el derecho es conservador y siempre apegado al poder en turno, Federico? Tiende a ser conservador porque casi siempre crea estructuras que dicen que son de autoridad. Y entonces va creando jerarquías verticales. La que está más de moda en el último siglo es Hans Kelsen, que dice que hay una pirámide y hasta arriba está la Constitución. Y ahí lo interesante es cuando de repente alguien dice, bueno, ¿y qué dice la Constitución? Y ahí es donde se arman los grandes problemas, ¿no? Arnoldo, ya ves lo que... O sea que el derecho es piramidal, ¿no? Como los que hacen tranzas ahí por internet y todo. Sí, también. Porque si te crees una parte del argumento, te tienes que creer todo el resto. Como los que dicen ahorita, interpreten la Constitución con qué dijeron, sensibilidad y unas palabras así. No, sensatez. Sensibility. Me estaba yendo por otro lado, esa literatura. Hoy anda muy desatado Arnoldo Cuellar con cosas jurídicas y demás, Temoris Greco, pues ¿qué pasa, eh? Sí, no sé. Algo le pasó, yo creo que... Me contagió el abogado. Nunca quise estudiar Derecho, los advierto. Se preparó, yo creo que él supo con anticipación que iba a ser el Fede, yo creo que Arturo le dijo, no, hoy no voy, y se preparó Arnoldo. Me enteré cuando vi tu tweet, Temoris. Arnoldo, ¿qué onda con el paro nacional judicial? ¿Cómo vas viendo todo este tema? Que me parece que puede haber dos aspectos. Uno, el de la movilización, que bueno, parece que está aprendiendo, al menos lo que vemos en imágenes en varios lugares, con activismo, con discurso, por un lado, y por otro, el fondo del asunto, que es la gran discusión. Y si quieren, dejemos para otro momento el llamado que hizo el presidente a 5 súper ricos mexicanos para que den su opinión sobre este tema. Si quieren, dejémoslo aparte. Y por lo pronto, Arnoldo, vamos entrando al proceso del paro nacional, sus consecuencias, sus perspectivas, Arnoldo. Bueno, están defendiendo privilegios, son una clase laboral privilegiada y no todos van a ir se van a sumar, no creo que nadie quiera renunciar a ellos voluntariamente. También se mueve, ahora sí piramidalmente, o sea, obedecen a jerarquías, son trabajadores que están bajo las órdenes de jueces, de magistrados, de tribunales, entonces no es muy difícil pensar que pueda haber una movilización muy general. Hoy platicaba yo con otro abogado en la mañana y me decía, mira, el problema del Poder Judicial es que siempre hay dos partes en un juicio y siempre alguien queda
molesto o inconforme. Dice, entonces, de entrada, la mitad de los que han tratado asuntos en el Poder Judicial están contra los jueces. Y en segundo lugar, como tienen un rezago enorme, ahí ofenden a las dos partes. Entonces, si hiciéramos una encuesta entre usuarios del Poder Judicial, no creo que salieran muy bien librados. Pero eso no deja de ser círculo rojo, porque más allá, y en esto creo que el presidente hoy dijo una cosa que es pragmáticamente cierta, realista, pues esto no le importa a la mayoría de los mexicanos, ¿no? Si les importara, pues hubieran hecho caso de los múltiples llamados de la oposición, de Xochitl y de esos dos partidos políticos que la acompañaban y de los medianamente ricos que la acompañaban, de que no se votara masivamente por Morena para evitar esta circunstancia política. Entonces, bueno, pues es una circunstancia, habrá que enfrentarla, son resistencias que pues, cuando estás tocando intereses ocurren. Ahora, la preocupación debería ser otra. Creo que la preocupación, y creo que aquí Federico se nos puede ilustrar mucho, es si el plan B realmente representa una solución a todos los múltiples problemas acumulados de rezago, de insuficiencia, de administración de justicia en un país profundamente injusto. Y creo que no. Creo que ahí sí puede ser el inicio de algo, pero no sería. Lo vimos ya con el golpe de estado de Zedillo a la corte en los 90, ¿no? Que absolutamente regresaron los mismos vicios, creo que agravados, creo que el tema del nepotismo se agravó. Entonces, estamos discutiendo ahorita nada más sobre el tema de los privilegios de los que están actualmente, que sí merecerían un serio recorte. Bien, gracias, Arnoldo. Federico Anaya, ¿cómo ves el tema específico del paro nacional? Y me atrevo a preguntarte o a pedir tu precisión de eso, qué implica en términos procesales el cumplimiento de plazos, de términos jurídicos fatales. Es decir, si esto continúa, digamos, una semana, no sé qué embrollo procesal pueda suceder y qué implica de dificultad para ir reparando ese tipo de circunstancias lesivas al proceso. Federico. Bueno, de entrada, también hay que aclarar que el círculo rojo del que hablaba don Arnoldo es nada más federal. Tenemos los 32 sistemas judiciales de cada estado funcionando. Esos no se fueron a paro. Entonces, y ahí hay una cosa bien importante, porque 64%, según las últimas mediciones, de todos los asuntos son civiles familiares y 22% son mercantiles. Los mercantiles a veces son federales, pero no necesariamente. Pero como mínimo, 64% de los asuntos están en los estados y esos no están siendo afectados. Entonces, el círculo rojo es mucho más pequeño de lo que parece. Entonces, la pregunta es, ¿eso va a provocar un embrollo procesal? No. 1. 2. Tampoco son tontos, o sea, no comen fuego. Dejaron guardias, especialmente en lo muy urgente, que es la vocación más seria del Poder Judicial Federal, que son los amparos en materia penal, que es cuando la gente está pidiendo su libertad o que se rompa una incomunicación. Y eso va a seguir funcionando, como siempre, con guardias. Entonces, me parece que incluso eso que acabo de decir, si el círculo era rojo, nada más, y aparte es un círculo rojo pequeño, el impacto es muy menor. Y un detalle importante, casi nadie pregunta cuánta gente va a los tribunales, pero Sara Lovera y el CIDE calculaban que solo 30% de la población mexicana acuden a un abogado. Ojo, y ni siquiera a los tribunales. O sea, abajo del 30% de la gente va a los tribunales. Y por lo tanto, digo, eso no es una huelga en la Comisión Federal de Electricidad. No creo que vaya a embrollar mucho. Bien. Y sobre el paro en sí, como movilización política, social, ¿cómo la vas viendo, Federico? Detalle interesante, el Palacio Legislativo de San Lázaro, que es donde está Consejo de la Judicatura y Tribunales de Amparo Laborales en la Ciudad de México, se vio muy fuerte, efectivamente, y fue mucha gente, pero en otras sedes de la misma Ciudad de México había bastante menos gente y hay una guardia más o menos pequeña, por ejemplo, en León, que un amigo que vive por allá nos mandó un video y que anda circulando ahorita. No me parece que vaya a tener mucho impacto, y ya lo dijo el compañero Cuellar,
por lo menos la mitad de la gente está enojada con el juez que dictó en su contra, y una parte de los que todavía no dictan sentencia, o las dos, están enojadas por el rezago. Entonces, en mi opinión, es una mala movida. Y agregaría un detalle. Es cierto que los titulares de los juzgados, que son jueces magistrados, dominan a sus trabajadores, pero no es un dominio fácil. En los diálogos nacionales hubo por lo menos 3 intervenciones del Sindicato Nacional que, atención, los que se fueron a paro desde el lunes son los trabajadores normales, verdaderamente trabajadores, no jueces, no magistrados. Supuestamente magistrados entran a paro mañana, pero esos trabajadores, su sindicato, que no es muy bueno ni muy representativo, se quejó, por ejemplo, de que de manera sistemática el Consejo de la Judicatura les ha quitado derechos procesales y de protección, dejándolos en las manos de los jueces y magistrados. Entonces ahí hay un pleito de clase dentro de los trabajadores del Poder Judicial contra los titulares que apenas nos estamos enterando que existen. Entonces, tampoco veo que estén muy unidos, pues. Bien. Temoris Greco, estamos en presencia de una movilización gremial, una demanda específica, pero pareciera que están también muy asidos a esta movilización, pues la esperanza de sectores opositores a la 4T que dicen a lo mejor de aquí nos levantamos para una gran movilización, y hay personajes ya de color rosa que están impulsando y diciendo que son solidarios con este movimiento. ¿Cómo ves este momento, Temoris? Yo creo que estos personajes que mencionaba Federico, que gracias a su posición en la estructura tienen la oportunidad o están en condiciones de ejercer un control sobre los demás, pues son los primeros interesados en que esa estructura no cambie para seguir ejerciendo ese control sobre los demás. Pero ¿cuánto tiempo va a durar ese control? ¿Cuánto tiempo los otros van a someterse a esta estructura? Sí, lo que están viendo es que la estructura va a cambiar, que es muy difícil que lleguen a impedir, sobre todo si el viernes se confirma que la coalición de gobierno va a tener los votos necesarios en el Congreso para reformar el Poder Judicial, pues ya no van a tener este interés porque ya no saben quién va a quedar por encima de ellos. Y seguramente habrá un sector que quiera quedar bien y que quiera demostrar su lealtad al oficialismo en turno para quedar bien, pues, en lo que sea que pase con el Poder Judicial. Lo que estamos viendo reaccionar, y eso, pues aquí estoy haciendo eco de lo que Arnoldo y Federico ya dijeron, pues es un viejo sistema, viejo desde el 96 cuando lo de Zedillo, pero es un sistema en el que quienes están arriba pues no quieren que haya una transformación y se van a negar. Pero ¿qué tan lejos puede ir eso? Estaba viendo la prensa, estaba viendo el diario Reformas, que su portada de hoy infla esto y dice en 2 palabras, la resistencia, ¿no? O sea, el periódico de los ricos llamando a la resistencia. Mañana va a decir a las barricadas y todo eso, inflando el tema. Estaba viendo la portada del Universal y ya en el Universal están fotos de más cerradas de algunas personas que sostienen pancartas en donde dice, nos defendemos para poder defenderte. Sí. Y lo que no se preguntan es, ¿quién cree que el sistema judicial lo defiende? ¿Quién que no tenga influencias o quién que no tenga dinero para comprar voluntades en el Poder Judicial cree que puede ser defendida o defendido por el Poder Judicial? Y también decía otra pancarta, si no somos políticos fuchi. Pues en gran medida yo creo que hay un rencor de la gente en general en México contra el sistema por el comportamiento del sistema del cual es un ejemplo el Poder Judicial. En el Poder Judicial pocos hemos sentido que los funcionarios que están ahí se consideran servidores públicos, pueden usar la palabra, pero un servidor público sirve al público y aquí parece que sienten que es al revés, que el público tiene que servirlos a ellos, que los jueces o los magistrados son personas superiores
a la persona, al ciudadano en general, y que por lo tanto se les tiene que rendir pleitesía. Es también lo que ocurre con los legisladores, es también con lo que ocurre con los secretarios. O sea, eso es muy común. Pero es muy difícil que el Poder Judicial o este movimiento de protesta pueda concitar un apoyo en una ciudadanía que está divorciada, que se ve lejana a ellos, porque siempre los ha visto, por un lado, que se creen que están por encima de todos, y por el otro, que no cumplen con su función básica, que es proveer justicia. Son administradores o vendedores de impunidad. Hay personas que yo sé que están haciendo su mejor esfuerzo, profesionales que trabajan desde adentro del Poder Judicial y esperando cambiarlo desde adentro, pero son como pececitos que nadan contra el cardumen. Y el cardumen es parte de ese sistema de corrupción. Y la gente, efectivamente, tiene razón Arnoldo, hay que ver si eso es lo mejor para cambiarlo. Pero el problema, o sea, si el plan B, el problema es que no hay una propuesta para cambiarlo. O sea, lo que está haciendo la oposición, lo que están haciendo esas élites judiciales, no es simular, intentar engañarnos, hacer pensar que todo está bien y que debe quedarse como está, cuando en realidad es absolutamente lo contrario. Tiene que cambiar. Bien, gracias, Arnoldo. Un tema que está ahí es el de la sobrerepresentación legislativa perdón, ¿quieres decir algo? Sí. Antes de abandonar el tema Sí, judicial, porque me parece sí, muy sí. importante esta cuestión. AMLO les planteó que se autorreformaran, muy iniciando el gobierno, cuando incluso su acercamiento con Saldívar, y Saldívar quizás, no sé, equivocadamente o con falta de tacto político, intentó algunas cosas, pero encontró una gran resistencia. Tampoco fue un intento en profundidad. Y el Poder Judicial cometió este error que en medio de la ola de resistencia anti-López Obradorista se emocionaron de meterse al terreno de la política, o sea, cuando ellos no lo son y siguen cometiendo ese error. AMLO lo que necesita son pretextos para campañas, porque además tiene su altísima popularidad, sus recientes triunfos. O sea, AMLO es una especie de Napoleón civil, ¿no? No está a gusto, tranquilo, necesita ir a otra campaña y a otra batalla. Y aquí el Poder Judicial, en esta locura en la que se metieron y en buena responsabilidad por su conducción con la Corte, con los magistrados, con el grupo que todavía domina, le dieron el pretexto perfecto para ir a una nueva causa que abona a su popularidad, porque del otro lado no hay más que la defensa, como repito, de privilegios. Entonces también, tanto táctica como estratégicamente, parece que no han podido contratar a ningún buen asesor o traen a los mismos de Xochitl. Bien, Arnoldo. Vamos a ir caminando. Federico Anaya, ¿qué opinas del tema de la discusión sobre la sobrerepresentación legislativa y específicamente la pregunta o el emplazamiento o la exigencia que hizo hoy el presidente de la República a 5 súper ricos multimillonarios, para que respondan y digan si están de acuerdo con los términos de los comunicados de 2 órganos empresariales que hablaron, digamos, criticando o poniéndose en un lado contrario a esta presunta sobrerepresentación? ¿Qué opinas, Federico? A ver, como Arnoldo dijo, y está perfecto, el bonapartismo obradorista es eso, no quedarse quieto, ir a la siguiente campaña. En esa nueva campaña, lo que está haciendo el presidente es pidiéndole a la facción empresarial, que es muy compleja, es un paisote México, que se defina. Entonces le está preguntando a los más grandes capitanes de empresa si son representados por el Consejo Coordinador Empresarial. Ahora, es una apuesta bien interesante porque es riesgosa. Sabemos que en términos generales, durante 2 décadas, Slim ha sido muy neutral y aceptablemente aliado, del obradorismo. Pero Salinas Pliego está en batalla todo el tiempo, por más que lo invitan a espacios y parece que tiene contratos y luego no tiene. La REA es probablemente el caso más interesante porque es evidente que no es del bando obradorista. El bando obradorista incluye a Gómez Urrutia y a los mineros organizados, que son mucho más obradoristas, sin duda. Y los baileres siempre han estado en el gris. La única que no estoy seguro de qué lado realmente estaría sería Aramburu Zavala. Pero
lo interesante del punto es que ahorita podríamos discutir los 3 mineros, Slim, Larrea y Baileres, porque Slim realmente es minero, eso luego se nos olvida, son más importantes o no que los 2 comerciantes, Salinas Pliego y Aramburu Zavala. ¿Y quién representa a quién en el gran mundo del Consejo Coordinador Empresarial? Una cosa es una apuesta loca, capaz de que se dividen los empresarios en facciones. Y yo agregaría otro detalle importante. Hay quienes, discutiendo al empresariado mexicano, de pronto los clasifican y dicen, hay algunos que es dinero muy viejo, que siempre se hizo por su propio mérito o por su propia acumulación previa, y que realmente no eran aliados de los gobiernos del viejo régimen. No los necesitaban. Y esos siempre han tendido a ser independientes y han sido más o menos prudentes y más o menos pagan impuestos. Aramburu Zavala es probablemente de ese estilo. Acuérdense esos videitos que salieron de que ella no iba a hacer trampas. Pero la inmensa mayoría de los empresarios, o sea, los realmente medianos y los realmente pequeños, no les queda otra más que cumplir con el fisco. Y a esos les da un horror, enojo, encabronamiento profundo gente como Salinas Pliego, que siempre ha buscado medrar en el privilegio con el gobierno, que ese es el gran pleito con Obrador ahora. Entonces, esta apuesta, en una de esas, une a todos los empresarios en contra del maligno comunista obradorista, pero en otra, capaz, que los termina de dividir y obliga al empresariado como sector grande a decir, a ver, una cosa, tenemos que escoger, somos responsables al caricaturizo, al estilo Aramburu Zavala, o somos irresponsables a las Salinas Pliego. Y eso, nada más ese debate, democratizaría el sector. Yo creo que la mayor parte del empresariado no está a disgusto con el obradorismo porque aumentó el ingreso fiscal simplemente exigiendo que todo el mundo cumpliera lo que tenía que cumplir, más nada. Y ya. Bien. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de la sobrerepresentación legislativa, al menos las acusaciones que hay, y en específico de las preguntas o el emplazamiento hoy del presidente López Obrador a esos 5 supermillonarios? Fíjate que la oposición ha estado haciendo lobbying y ha logrado que a nivel internacional haya varias voces que se manifiestan pues muy preocupadas y alarmadas porque, porque el tema de la reforma judicial va a poner en peligro la democracia en México. Pero no lo ha logrado con el tema de la sobrerepresentación legislativa, no les hacen caso. Y no les hacen caso porque la sobrerepresentación legislativa es algo normal en la mayoría de las democracias occidentales. Justamente en esos días se estaba viendo, por ejemplo, las elecciones de hace un mes, un poquito más de un mes, en Gran Bretaña. El Partido Conservador había estado gobernando con una sobrerepresentación de 12.5%. Y ahora que los derrotaron, los laboristas, los laboristas tienen una representación, una sobrerepresentación de 30%, o sea, con el 33% del voto, con la tercera parte de los votos, tienen el control de las 2/3 partes del Parlamento británico. Y eso a nadie se le hace raro. En España, el sistema está diseñado para que haya una sobrerepresentación de los partidos más grandes, pero sobre todo del Partido Popular, gracias al sistema en el que cada provincia, que es como el Senado en México, en el Senado allá, cada provincia tiene el mismo número de representantes, de senadores, aunque, por ejemplo, la población de Soria sea una pequeña fracción de la que tiene Madrid. Y entonces, en las elecciones del año pasado, el Partido Popular convirtió su 32% de votación en 57% del Senado. O sea, uno de los grandes obstáculos que tiene el gobierno socialista para gobernar, pues es que el Partido Popular, con una fracción del voto, controla el Senado y eso genera muchas alteraciones. En México lo hemos estado haciendo y no era un problema porque estaba en el COFIPE del 96 y en la reforma que hicieron de 2007 a 2008, el PRI y el PAN quitaron
el límite de 8% a la sobrerepresentación de coaliciones, con lo cual las coaliciones pueden tener mucho más, y lo han estado usando. En el 2012, la coalición PRI-Verde tuvo 8.2% de sobrerepresentación, o sea, un poquito más arriba del límite del 8%, pero eso en 2015 se convirtió en 11.7% de sobrerepresentación, y ahí sí, obviamente, no decían nada, porque estaban pensando en que ellos tenían los beneficios. Cuando se hizo la reforma electoral de Peña Nieto, tampoco le regresaron el límite a la sobrerepresentación de las coaliciones. Pero lo que no sabían, lo que nadie imaginaba, es que los beneficios no iban a ser para ellos toda la vida. Y a partir del 2018 empezó con el fenómeno del obradorismo, llegaron a tener más de 15 puntos de sobrerepresentación en el 2018, 11 puntos de sobrerepresentación en el 21, y ahora se está planteando 19 puntos de sobrerepresentación. No les molestaba antes, ahora sí les molesta. Y lo que están proponiendo, o sea, a mí me parece que el presidente está en lo correcto, cuando dice, a ver, esos señores, a ver, ¿quién controla el Consejo de Hombres de Negocios? No, el Consejo Mexicano de Negocios, antes llamado de hombres, hasta que tuvieron que aceptar que había también mujeres ricas. Pues estas grandes fortunas, ¿por qué no se manifiestan y se quedan atrás de las siglas del Consejo Mexicano de Negocios o del Consejo Coordinador Empresarial? Finalmente, lo que están proponiendo efectivamente es que los consejeros del INE o los magistrados del Tribunal Electoral que violen la Constitución. Y no solamente que violen la Constitución, que violen lo que se ha venido haciendo durante 2012, 15, 18 y 21. Entonces, que a mí me parece, yo sí creo que debe haber límites a la sobrerepresentación, pero lo que no creo es que se tenga que cambiar las reglas cuando los que antes se beneficiaban dejaron de beneficiarse y hubo otros beneficiarios. O sea, que no nos quieran hacer ¿cómo se dice? De chivo los tamales. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo, tu opinión sobre este tema, por favor. Van a decir ustedes que yo me quiero congraciar con el chat, pero no es cierto, es lo que pienso. Creo que es absolutamente genial la jugada de López Obrador. O sea, prácticamente les dijo, está bien que los niños opinen, pero mejor háblenles a sus papás, ¿no? Y se trata de que estos personajes que han manipulado muchas veces mecanismos de representación, antes desde el gobierno y ahora desde el sector privado y social, pues den la cara, ¿no? Y que tengan la valentía de decir, sí, no nos gusta este tema y aquí estamos, para que entonces Andrés Manuel les pueda decir, bueno, pues vámonos a una consulta pública, ¿no? Y que la apoye el INE, etcétera, a ver qué pasa. Porque él tiene de su lado los votos, como lo ha venido demostrando una y otra vez. Desde luego que no lo van a hacer, yo dudo mucho que le contesten. No es una especie de llamarlos como grandes asesores o consultores, me parece que es una forma de exhibirlos. Y coincido con Temoris en esto, o sea, sí esa ley debe ser modificada, sí es un exceso creado y organizado por los partidos políticos hoy derrotados para mantener sus enjuagues siempre en las cámaras y poder cogobernar de una u otra manera si no se daban votaciones como la que se vio en junio, ¿no? Sería muy sensato y muy decente que los empresarios, por ejemplo, plantearan, a ver, así está la ley, pues bueno, somos respetuosos de ella, etcétera, pero comprométanse a modificar esto en el próximo periodo porque creemos que no está bien, se superó ese tema, ese ciclo político está cerrado, se acabó la transición, vamos a otra cosa, pensemos en una nueva forma de representación, porque Morena y López Obrador ya lo habían planteado, pero la famosa, el boicot aquel, la huelga, no me acuerdo cómo le llamaron, la moratoria legislativa lo impidió, ¿no? Entonces, eso sería otra forma de hacerlo. Y otro planteamiento sería, oiga, presidente, no usen su sobrerepresentación que les da la ley para madrugar, nos sentémonos en mesas a discutir lo que se pueda, ¿no? Separemos en compartimentos. Reforma judicial es una cosa, habrá otros muchos temas que hablar a lo largo, y bueno, ni siquiera con López Obrador, ya con Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero no, se vuelven a trincherar, vuelven a ir a este asunto, otra vez se caen en la torpe estrategia de Claudio X González y bueno, pues ahí van a otra derrota de nueva cuenta y a darle de nueva cuenta otra batalla ganada a Andrés Manuel López Obrador, ya en sus últimos días, ¿no?
Prácticamente Bien. ya como el Cid, ¿no? Sí, sí, sí. Federico Anaya Gallardo, vamos a pasar a otro tema, si están de acuerdo, y podemos hablar de la integración del gabinete de Clara Brugada en el gobierno de la Ciudad de México, dado de una sola exhibición, 21 personajes, 11 mujeres, 10 hombres, secretario de gobierno César Cravioto, Alejandro Encinas a un área técnica de planeación territorial, digo con su contenido político, pero más orientado a eso, en fin, varios nombramientos. ¿Qué opinas de ello, Federico? Eh, bueno, de entrada, yo quisiera subrayar que se crean dos nuevas secretarías. La Secretaría del Agua, donde va a estar un compañero, Esparza Hernández, que viene de la Conagua, entonces eso en principio debería espantarnos, pero ya ¿Debería estuve qué, perdón? espantarnos, Sí, 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 coincido. porque Sí, Conagua no se ha portado muy bien sí. institucionalmente en el sexenio, pero resulta que Esparza Hernández ha sido uno de los cuadros de Conagua que han estado presentes ayudando de manera positiva en la resolución de problemas concretos. Temacapulín es digamos, el más simbólico de todos, pero él fue el enviado federal para atender la crisis de sequía en Nuevo León y en Monterrey. Es, por cierto, hasta donde entiendo, lagunero, lo cual yo, ahí mi corazón se va con él, pero lo interesante no es tanto el nombramiento de él, y que sí es persona confiable, sino el agua. Hay secretaría nueva también del agua en el Estado de México, y Elena Burns, todavía desde la presidencia de la República en este sexenio, está insistiendo en que el área metropolitana tiene que discutir en serio el problema. Y ahí es importantísimo que la secretaría que se le da a Encinas es realmente la zona de coordinación metropolitana. La acaba de explicar hace rato en Momentum, en Rompimiento, César Cravioto en una entrevista. Entonces, si ustedes se fijan, hay cierta esbozo de un cambio estructural serio de la burocracia para atender problemas importantes. Y ahí importa Secretaría de Atención Social, que es la nueva, con Tomás Pliego. Es Atención Social y Participación Ciudadana. A mí me tocó en el año 2000 preparar una iniciativa de participación ciudadana para el primer gobierno de Andrés Manuel. Y lo interesante es que ese procedimiento de participación ciudadana, que fue ir a las bases, que realmente los barrios fueran conocidos por la burocracia, que hubiera gente que conociera cuáles son las problemáticas, qué liderazgos hay en cada territorio, etcétera. Si le suena muy maoísta es porque es muy maoísta. Y desde ahí empezar a construir los enlaces con la comunidad y llevar programas de gobierno integrales, serios, y luego que venga la respuesta ciudadana. Eso es, digamos, ahora sí ya no estoy seguro si es tercero, cuarto o quinto capítulo, la presencia de Tomás Pliego Calvo. Sí, Siempre hay que decir su segundo apellido, Calvo. sí, claro. Paquita Calvo Zapata. Exactamente. Y entonces, y de nuevo, ahí tienes un cuadro que es absolutamente claro de qué lado está. Está abajo y a la izquierda. Y el último que me interesa, una secretaria que sí estaba, Educación, Ciencia y Tecnología, Pablo Llanes Rizo. A mí me tocó trabajar con él en desarrollo social en el primer gobierno de Andrés, junto con Raquel Sosa, y aquello era una maravilla. Pablo fue el primero que dijo, a ver, todo este asunto de los programas sociales y la renta para los viejitos, ¿cómo sí puede cambiar y hasta dónde llegan sus límites? O sea, él, al tiempo que está en la praxis, hace teoría. Él creó el Consejo de Evaluación de la Política Social ya después de Andrés Manuel en la época de Ebrard, y luego se pasó una buena temporada en la época de Mancera en la CEPAL. Ojo, la CEPAL. Y ahora regresa y está en educación, que es una área importantísima de la Ciudad de México. Entonces, me parece que lo que está haciendo Clara, y ahí le paro porque hay otros, Basulto, por ejemplo, que viene de ella y de trabajar las utopías de Iztapalapa, también es gente de base. La línea es, es el obradorismo desde abajo, desde la izquierda, pero también con experiencia administrativa que quiere, pues ahora sí, consolidar una oferta responsable de gobierno. Bien, Federico, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas del gabinete que ha anunciado Clara Brugada, por favor?
Pues yo observo tres componentes, que de hecho ya está incluido en lo que había dicho Fede, solamente quiero hacer el énfasis. Porque, o sea, por un lado, el femenino. Este es un gobierno que se planteó desde el principio, desde la campaña, con un énfasis en el tema de mujeres y de cosas que preocupan mucho en la agenda de las mujeres. Entonces, Clara siempre hizo, por ejemplo, énfasis en el tema de hacer de esta una ciudad de cuidados, una ciudad de cuidados que no solamente permita que la gente que requiere cuidados los pueda recibir, sino que también libere a quienes se encargan normalmente, tradicionalmente, de esos cuidados, que son las mujeres. En la medida en que la ciudad pueda empezar a apoyar en este espacio, las mujeres podrán hacer otras cosas, como por ejemplo darle mayor proyección o énfasis a su vida profesional, que siempre pues, se ve limitada por ese tema de que se les encargan los cuidados. El otro tema es el de la izquierda, está poniendo a gente que viene de la izquierda, mientras que, por ejemplo, en el gobierno federal, en el gabinete de Claudia, la izquierda, la izquierda, digamos, más tradicional, que viene de una militancia política y social de mayor tiempo, pues ha tenido pocos espacios, mientras que muchos cuadros están llegando de otras procedencias al federal. Aquí se ve bastante más una presencia de la izquierda, lo cual pues corresponde al mismo perfil de Clara Brugada, que está formada en una antigua lucha muy sólida, muy coherente, de izquierda social y de izquierda feminista. Y el otro, el elemento que vemos es que pues casi todos todos los nuevos funcionarios y funcionarias son expertos en sus áreas, son gente muy reconocida. A mí me parece que en general siento que ha habido una buena recepción a los nombramientos que estamos viendo, porque se reconoce que es gente capacitada. Yo hubiera querido ver a Encinas en una posición pues, más activa, de hecho lo hubiera querido ver como legislador, aunque no ejerciera de legislador, sí con foro de legislador, porque sabemos que gracias al trabajo que hizo como subsecretario de Derechos Humanos en el último sexenio, pues Encinas está siendo perseguido nada menos que por el ejército mexicano. Entonces me hubiera parecido importante verlo protegido ahí y como funcionario en un área política, pero bueno, no es lo que está. Y bueno, finalmente creo que vamos a tener una dificultad en la astillero Informa, o bueno, no sé, ya entramos en un ámbito de incertidumbre con la mesa del más Sí, allá. ¿Qué es lo que va a así es. pasar? Estamos muy atentos a las decisiones que tome la nueva secretaria de Cultura, Ana Francis Moore. Así es, Temoris, compartimos ese enigma de lo que vaya a suceder con Ana Francis Moore, pero ya lo resolveremos el próximo viernes. Arnoldo, tu opinión sobre este tema, por favor. Desde mi cubiletecentrismo, yo no conozco a muchos de los personajes, pero veo las opiniones, escucho a Federico y a Temoris y he leído algunas otras cosas y creo que es un gabinete cuidadosamente diseñado. A mí lo de Encinas me parece muy importante porque es una Secretaría de Ordenamiento Territorial y creo que ahí es donde se le puede poner un alto a temas como por ejemplo lo del cártel inmobiliario, independientemente del tema de la autonomía de los municipios. Nadine Gassmann se me hace también una figura, bueno, pues de las que conozco, que con una gran trayectoria, el tema de perspectiva de género en la salud es fundamental. Digo, la victimización que ocurre muchas veces a las mujeres en los servicios médicos es algo no superado. Y en general creo que Clara Brugada va por este refrendo de la eficacia de una izquierda en la Ciudad de México, que me parece muy importante por ciertos desarreglos que habían ocurrido en el 21 y bueno, pues también por la expectativa todavía de la derecha de tener ahí, que no ocurrió por fortuna y quizás en buena medida sea por la candidatura de Brugada. Espero que sea un gobierno muy eficiente, que así como se ve funcione, porque bueno, pues no deja de ser el lugar donde se reflejan muchos temas que después pueden hacer eco en el resto del país, ¿no?
Y aquí sí, pues una rendición al chilangocentrismo, ¿no? Te haces a un lado por el cubiletecentrismo que practicas, Arnoldo Cuellar. Muy bien. Federico Anaya. Bueno, Federico. Vamos a extrañar a Ana Francis, eso sí. Sí, Ojalá, sí, sí. aplícate. Pero todavía no sabemos, ¿no? Todavía no sabemos, todavía no toma su decisión. Ya estaremos atentos. Federico Temoris, Arnoldo, nos hemos privado de un buen espectáculo de ruido, estridencia, escándalo, despropósitos y disparates, porque no va a venir Javier Milei, finalmente, el presidente estrambótico de Argentina. Que devuelvan las entradas. Sí, entonces ya no va a ser lo mismo, porque además todo estaba muy centrado en el imán. Finalmente hay un imán mediático de ver qué es lo que hacía un personaje así. Federico Anaya, de cualquier manera se va a realizar la conferencia política de Acción Conservadora este fin de semana en la Ciudad de México, con otros representantes de otras corrientes de derecha y ultraderecha, continental y de otras latitudes. ¿Cómo ves la salida de escena de Milei? Y más a fondo, ¿cómo ves las posibilidades de esa derecha y ultraderecha mexicanas que parece que no logran impactar electoral u organizativamente, Federico? A ver, poniéndolo en el largo plazo, un contexto de largo plazo, lo interesante es que la izquierda mexicana se tardó mucho, comparado con el resto de Latinoamérica, en ir tomando fuerza y logrando imponerse. Y ahora que lo ha hecho, es muy interesante lo que nos dijo hace rato Temoris. La sobrerepresentación que siempre ha existido había beneficiado ya a la coalición de derechas con un 11%. Luego subió un poquito a 15 con Morena en 21, en 18, y luego en 21 baja a 11. Y es después de esa elección intermedia de 21 que Morena propuso, cambiemos el sistema a uno de representación pura. Y la oposición dijo, no, ni siquiera lo voy a discutir. Si lo hubieran discutido, Zuckerman dijo en su programa, si lo hubieran aceptado, les hubiera ido mejor, pero no lo aceptaron. Entonces, uno tiene, como dice Cuellar, una combinación muy virtuosa, en mi opinión, por supuesto, de una pésima derecha y una izquierda que viene desde abajo con muchos errores, pero también con aciertos y que va construyendo sus estructuras poco a poco. En ese sentido, no sé por qué no haya venido Javier Milei, pero probablemente haya pensado que en este país no hay muy buenas condiciones, no está lo suficientemente polarizado y dividido en el sentido de que estén equilibrados los dos lados, como para que tenga mucho éxito su estridencia. Pero por el otro lado, la derecha mexicana sí tiene un problema. Yo creo que no termina de consolidarse y ni siquiera tiene liderazgos que sean realmente atractivos. Y eso tiene que ver, insisto, con las buenas cualidades de la izquierda que finalmente terminó ganando las elecciones. Desde un ánimo muy principalista en las ONGs de Chiapas, por ejemplo, o desde el zapatismo, se puede decir que el obradorismo es muy mediatinta, terriblemente mediatinta en muchas cosas. Pero al mismo tiempo es muy hábil y muy sincero para retomar todas las causas populares que se puedan y arreglarlas lo mejor que se puedan de acuerdo con las circunstancias. Entonces, por ejemplo, no hemos arreglado todo el problema del agua en el país, pero avanzamos muy bien en la comarca lagunera, se arregló la cuestión del yaqui, Temacapulín se le hicieron los 5 agujeros para que nunca desaparezcan los pueblos, etc. Entonces, una izquierda pragmática tiende a tener un consenso social y político muchísimo más grande, permanente, que una izquierda más estridente o solamente burocrática, pero ahí yo no me atrevería a hacer comparaciones. Me suena que el caso argentino, la izquierda tiende a ser mucho más gubernamental nada más, o que el PT en Brasil, uno de sus broncas fue o más bien, no haber conquistado grandes espacios territoriales y depender de las coaliciones. Y en México lo que pasó es mucho más lento, pero se va formando una coalición grande y ahorita el problema lo tiene la izquierda para agarrar a los elementos socialdemócratas y priistas revolucionarios, nacional revolucionarios de las regiones, que luego son desesperantes, pero pues qué bueno, ¿no? Si Andrade Sánchez, que fue mi maestro y lo quiero mucho, en Veracruz está con el obradorismo, yo lo celebro. Yo hubiera querido que se pasara al cardenismo desde los 80s, pero no quería.
Hasta Juan Ramiro Robledo de San Luis Potosí está ahora de este lado. Pero ojo, eso te da una idea de una hegemonía de izquierda muchísimo más compleja, en donde Milei pues no ayuda mucho a la derecha tampoco. Bien, Federico. Sobre ese tema, ¿qué es lo que opinas, Temoris Greco, la no visita de Javier Milei y las expectativas o perspectivas de derecha y ultraderecha en México, Temoris? Bueno, Milei tiene broncas propias allá, ¿no? O sea, Sí, lleva sí. 9 meses en el gobierno y ha viajado al extranjero 14 veces, ¿no? Entonces, pues, mientras se está destruyendo Argentina, se la pasa, yo creo que es Javier Pasei en lugar de Javier Milei, como era López Paseos, ¿no? Aquel presidente mexicano. Entonces ha tenido muchísimas críticas internas por pues, andar en el cotorreo por todos lados, en los escenarios y en las pasarelas. Y también tiene un problema con su vicepresidenta, que pues es su compañera de locuras, pero también le salió medio incontrolable. Entonces, cada vez que él sale, quien se tiene que quedar a cargo del gobierno es la vicepresidenta, y parece que no quiso dejarle eso esta vez. Pero Victoria Villarruel. Pero lo otro es que, a ver, aquí en México, si nos salimos un poco de nuestro ámbito y pensamos, por ejemplo, ¿cómo ve la derecha estas conferencias de acción política conservadora? Y a quién perjudica Milei? Porque perjudicará a los que hasta el momento han sido imperjudicables, o sea, no hay nada o sea, todo se le resbala a López Obrador, y hasta el momento Claudia Sheinbaum pues parece que va por el mismo camino, o perjudica a la misma derecha. La estrategia, lo que hizo la extrema derecha, por cierto, apoyada por el Yunque español, creado por el Yunque mexicano, por Federico Miggenberg y otros, la extrema derecha española rompió a la derecha, o sea, el gran poder del Partido Popular era su capacidad de hegemonizar el ámbito de la derecha y concentrar sus votos, y eso, apoyado por la sobrerepresentación, le permitió pues crear varios gobiernos. Pero los de Vox rompieron el PP, se salieron, y con la frasecita de la derechita cobarde, se han dedicado a hostigar al PP y a tratar de comerse el espacio electoral del PP. Ese rollo de la derechita cobarde también ha funcionado. En Brasil, Bolsonaro rebasó a la derecha por la derecha, lo hizo Milei en Argentina, rebasó a la derecha por la derecha, y también en las últimas elecciones en Chile lo hizo José Antonio Kast. Entonces, y aquí es lo que han estado tratando de hacer quienes estuvimos, creo que tú también estuviste, ¿no, Julio? En la última conferencia de acción política conservadora hace 2 años en Santa Fe, también importaron, o sea, con Verástegui, intentando convertir a Verástegui en candidato presidencial, él empezó a repetir lo que le dijeron los españoles de la derechita cobarde, dirigiéndose al PAN. El objeto de ellos es crear una alternativa de extrema derecha frente a la derecha panista. Y entonces, ¿a quién preocupa más que venga Milei o que hagan esas conferencias que, por cierto, tienen, como ya habíamos comentado la vez pasada, tienen financiamiento externo? O sea, esto es financiado por el trumpismo, por los republicanos de Estados Unidos, con apoyo de los de Vox. Entonces, pues, ¿a quién le preocupa? Así es. Bien, pues vamos a entrar, Arnoldo Cuellar, a la bonita sección de los postrecitos o del tema. Tenemos unos 2-3 minutitos cada cual para desarrollar un tema final, lo que ustedes deseen. Arnoldo, por favor. Rápidamente de Milei, porque mira, me trajo a la mente el cantante que anda ahora en líos, Natanael Cano, iba a hacer un concierto en Guanajuato, en un parque de béisbol traído por el impresentable alcalde panista Alejandro Navarro, que cada rato se mete en líos, y se armó un movimiento social de resistencia que decían narcocorridos en Guanajuato no, el estadio de béisbol es para el deporte, etcétera, y de pronto anuncia el municipio que se cancela el concierto. Y bueno, los representantes de este movimiento dijeron, vaya, hasta que el alcalde da una, ¿no? Pues no, resulta que nada más habían vendido 1,500 boletos de un aforo de 11,000, y por eso suspendieron. Yo creo que el caso de Milei es similar.
No es lo mismo que te lleve a España Vox y quizás una ala del Partido Popular a Verástegui, por más que traiga dólares de Trump. Yo creo que iba a tener una audiencia escasa y su tema debe estar muerto del sentido de las ganas de venir a boxear ideológicamente con AMLO, porque le daría mucho caché en su movimiento, ¿no? Pero frente a 50 personas, no sé cuántos juntó Cayetana, pero por ahí andaba más o menos. Yo creo que por eso los canceló, porque y además el PAN no está en estos momentos para sumarse a eso, después de cómo les fue con Abascal hace algunos meses, ¿no? El año pasado, antepasado casi ya, y con los líos que trae ahorita Marco Cortés y algunos de sus cercanos que son más bien de ultraderecha. Entonces me parece que cancela porque no iba a tener la presencia Claro. adecuada, sencillamente, ¿no? Bien. Federico Anaya, tema que quieras desarrollar 2-3 minutitos, por favor. Regreso al asunto de qué es la izquierda de la Ciudad de México. Yo soy un chilango con problemas porque me gustaría vivir en Torreón, por ejemplo. Excelente ciudad, incluso para nacer, como fue mi situación. Sí, sí, Como sí. fue en Santa Madre. La coagulización Aguas Arnoldo que por eso vino en lugar de Arturo, pues Claro, sí va a hacerle Julio con el tema de Ana Francis, quirúrgicamente lo va a resolver. Exacto. Pero, a ver, a mí me da mucho orgullo que la izquierda chilanga finalmente se haya encontrado allá en la base, en el oriente de la ciudad. Y una anécdota. Estuve en Mexicalcingo, que es ahora sí que una de las puertas del área de Iztapalapa, en una asamblea chiquitita de 40, 45 compañeros y compañeras más bien viejitos, que iban a discutir un asunto de pensiones, pero también querían oír lo de la reforma judicial. Entonces yo oí mi platiquita de la reforma judicial, organizados por el Instituto Nacional de Formación Política, y la parte más bonita del asunto es, cuando termino yo mi rollo, se me acerca una compañera de edad mediana y me dice, oiga, esto del paro judicial, capaz que nos ayuda, ¿no? Porque si ellos no dan el servicio, entonces nosotros podemos organizar, pues, espacios de conciliación, arbitraje aquí en nuestros barrios, ¿no? Eso es lo más interesante. Los chilangos y chilangocéntricos de hoy no son los chilangos del 1900, que eran unos catrines. No, es la gente popular de la ciudad desde abajo, que crearon primero un movimiento de izquierda bien complejo desde abajo y ahora un gobierno, y un gobierno que ha tenido ya varias encarnaciones con el horror de Mancera en medio, pero que funciona. Y eso yo creo que hay que exportarlo. La Ciudad de México ahora sí se merece ser chilangocéntrica, porque todos los que vivían en la provincia vinieron a construir la nueva capital federal y se ha vuelto ejemplo. Yo creo que esa es una de las claves del éxito de Andrés Manuel. Porque acuérdense, de hecho es el primer gobernante de la capital que logra la presidencia en 100 años. Y no tiene que ver con la capital, tiene que ver con la conformación social de la capital. Bien. Federico, gracias. Temoris, por favor, postrecito, adelante. Oye, bueno, nada más contarle a nuestro público que para asistir a esta conferencia de acción política conservadora hay que pagar un boleto que vale 4,500 pesos por un solo día. Pero si además uno quería ir a la cena, es de 6,300 pesos lo que vale. Pues el invitado estrella, o sea, el rockstar, era Javier Milei. O sea, es como si vas a un concierto en donde está Taylor Swift y algunos otros comparsas y resulta que Taylor no viene. O sea, que a los que ya pagaron les debe haber caído bastante mal y a los de la conferencia, pues si no han vendido todos los boletos, también les va a caer bastante mal porque mucha gente ya nada más quería ver el show del loquito. Y lo otro es que, bueno, pues no nos tocó conversarlo ahora porque o sea, yo creo que lo que se habló ayer, pero se presentó el viernes el informe del mecanismo de esclarecimiento histórico en donde están Eugenia Alier, Carlos Pérez Ricard, Abel Barrera y David Fernández. Y se titula el de los segundos tres, o sea, el de los últimos tres, porque Eugenia Alier presentó un informe por separado, fue el Estado.
Y no solamente fue el Estado, o sea, lo que vemos es que sigue siendo el Estado. El caso Ayotzinapa y la impunidad que persiste en la investigación de la guerra suya, tanto hay que recordar, el GIEI, la Fiscalía Especializada, todos los del caso Ayotzinapa dijeron, el ejército no nos entrega los documentos, no nos abre sus archivos. ¿Y qué es lo que dice ahora otro sector, otra comisión gubernamental presidencial? La de la guerra sucia, la comisión de la verdad de la guerra sucia, lo mismo. El ejército obstaculizó la investigación, no quiso abrir los archivos y sigue siendo, y también el CNI, también inteligencia. O sea, los grandes aseguradores de la ignorancia sobre lo que ocurrió, los que impiden el acceso a la verdad, son los militares y los espías, los agentes de inteligencia, supuestamente se autodenominan inteligencia. Entonces, sobre eso escribimos hicimos un análisis que publicamos ayer en mundoabierto.info. Para quienes tengan el interés, los invitamos a visitar mundoabierto.info. Muy bien, Temoris. Gracias, Arnoldo Federico Temoris. Pues gracias por esta ocasión. ¿Quieres decir algo, Arnoldo? Nada más que don Federico Anaya le dejó la vara muy alta a Arturo, mano. Por puntualidad, por argumentos y por popularidad en el chat. A ver qué hace. Bueno, pues así están las cosas. Gracias a María Dolores Martínez, que nos quiere someter a una dieta los martes porque quiere que esta mesa dure 2 horas. Yo nomás paso el recado. Ándale, imagínate terminar a las 4 de la tarde. Hoy ni siquiera fue mesa Montessori, Temoris, Arnoldo. No, Federico, es que luego aquí no me hacen caso de nada. Con el abogado. No, fue muy organizado. No, ¿cuál fue? La conducción, ciudadano. No, sí, pero aquí yo les digo, oye, este asunto y abordan otro. Oye, ¿qué opinas de esto? Sí, espérame, nada más deja y ¡fum! Se van por otro lado. Por eso le llamamos la mesa Montessori. Pues es un anarquismo muy ordenado. Así es, así es. Oye, ya el pobrecito Arturo debe estar diciendo, chin, ¿para qué falte hoy? No. Arturo tiene su lugar, su presencia y sus seguidores también con mucha para que se esmere y se esfuerce y llegue recargado. Nada. Sí, Federico. Al montesorismo, viva Torreón. Viva Torreón, viva Torreón. Fíjense nomás que cierre con esto. Arnoldo Temoris, Federico, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.